Y vamos a leer los primeros 7 versículos. Gloria al Señor. Hechos capítulo 1, del 1 al 7. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre mío, Señor. Ayúdanos, háblanos, Señor, edifícanos. Haz como tú quieras, Señor. Pero obra por medio de tú, como solamente tú lo puedes hacer. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor. Póngase cómodo, Padre. Gloria al Señor. Como usted ve en el libro de los Hechos, lo mismo que en el Evangelio que lleva su nombre, Lucas, de entrada, lo primero que hace es manifestar el propósito por el cual él está escribiendo. El propósito por el cual Lucas está escribiendo. Le dirige su escrito a Teófilo. Nunca se ha sabido quién es Teófilo. Se ha especulado mucho sobre Teófilo, pero nunca se ha sabido quién es. Algunos decían: Teófilo significa amado de Dios. Entonces la gente especularon que como era amado de Dios, pues entonces Lucas le estaba dedicando el libro a todos los cristianos, porque los cristianos son amados de Dios. Pero como que no tiene mucha lógica. Gloria a Dios. Y se decía de Teófilo que posiblemente con el primer tratado que Lucas le dedicó se convirtió, y que por eso en el libro de los Hechos no lo califica de excelentísimo. Porque como ya era cristiano no quería título mundano. Eso tampoco como que no tiene sentido. Lo que sí se puede inferir que se trataba de alguien que Lucas tenía interés en que conociera a Cristo y al Evangelio. Y él le ofrece detalles en orden de los orígenes del cristianismo que ya él conocía. En el primer tratado, como él le llama al Evangelio de los Hechos, le narra el testimonio de los discípulos de Jesús acerca de la palabra de Jesús, de su obra, de su pasión y de su triunfo. Más el material que él reunió a ese testimonio de los apóstoles. Y aquí en el libro de los Hechos comienza donde termina el Evangelio, en la resurrección de Cristo, y
narra lo que sucedió con el avance del evangelio del cristianismo por los próximos 30 años. Son los primeros 30 años de la iglesia están narrados aquí. En el libro de Lucas, en el libro de los Hechos. Pero él no solamente le da información a Teófilo, también le habla de la realidad del cristianismo en el momento en que se escribió el libro de los Hechos. Como yo le decía, el cristianismo estaba en desventaja en ese momento, porque se le consideraba un movimiento subversivo que amenazaba con alterar el orden establecido. Y el primer argumento era ese: que el fundador del evangelio fue sentenciado a muerte por un gobernador romano en tiempo del emperador Tiberio, acusado de sedición. Eso era verdad. Nadie podía negar que no era así, pero solamente era la mitad de la verdad. Entonces Lucas se encargó de decirle a la persona la otra mitad de la verdad que ellos no conocían, para que conocieran el verdadero fundamento del cristianismo. Y él dice: es cierto que el fundador del evangelio fue sentenciado a muerte por Poncio Pilato, acusado de sedición. Recuerde que los judíos originalmente lo acusaron de blasfemia, Jesús, pero cuando lo llevan donde Pilato, porque querían aplicarle pena de muerte, y ellos no podían sentenciar a alguien a pena de muerte, pero no podían aplicarla. Entonces lo que hicieron fue que le cambiaron los cargos, porque si mantenían la acusación de blasfemia, en la corte romana la blasfemia no se castigaba con la muerte. Entonces le hicieron una acusación por la que sí podían acusarlo a muerte. Entonces lo que Lucas dice que eso fue cierto, pero también fue cierto que Pilato, antes de sentenciar a muerte a Jesús, él mismo declaró con su boca que Jesús era inocente. Él declaró con su boca que Jesús era inocente y lo condenó a muerte por la presión que recibió de los judíos en contra de su mejor criterio. Usted lo puede encontrar eso en el capítulo 23 de Lucas, en los versos 4 y 24. Esa es la otra parte, la otra mitad de la verdad que la gente no sabía. La gente no sabía que en el juicio que se le siguió a Jesús, la justicia cometió un error grosero. El propio Pilato dijo: yo sé que él es inocente, y me lo han entregado por envidia. Lucas 23, el verso 4 y después 14. Y después el verso 4 y después el 24. Amén. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. 24. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Háganlo ustedes. Yo no quiero tener que ver con eso, pero él no se podía sustraer porque esa era su obligación. Eso es como si en un momento dado a mí me correspondiera tomar una decisión aquí como pastor. Y yo digo: yo eso no lo voy a hacer, yo no quiero ser responsable de eso, pero a ti que te toca, tú eres pastor. Gloria al Señor. Y el mismo Herodes Antipas, que era tetrarca de Galilea, donde se desarrolló la mayor parte del ministerio público de Jesús, también declaró que no había razón para considerar en serio los cargos que le hacían a Jesús. En ese mismo evangelio de Lucas, en el capítulo 23 donde usted está, le hace los versos 14 y 15. Les dijo: me habéis presentado a este... Eso es Pilato hablando. En el 15 es de Herodes. Sigue leyendo. Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo.
Pero habiéndole interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Esa era la otra mitad de la verdad que la gente no sabía. Entonces Lucas se encargó de eso. Dios usó a Lucas para eso. Eso es en el Evangelio. Ahora en los Hechos, Lucas va a presentar una serie de condiciones que muestran la verdadera verdad del cristianismo y no lo que la gente creía. Él dice que no había razón para que las autoridades del imperio del más alto nivel tuvieran buena voluntad para Pablo y los compañeros de ministerio, y que muchos líderes del más alto nivel del imperio se convirtieran si el cristianismo hubiera sido un movimiento subversivo, que eso sería una contradicción. Bendito sea tu nombre. Y él comienza a desmontar todo eso, dando y revelando algunas de las cosas que sucedieron en el ministerio de Pablo y su compañero. Empezando por lo que sucedió en Chipre. Después que el Espíritu Santo llamó a Pablo y a Bernabé para la obra que él lo había apartado, lo había señalado. Al primer lugar donde fueron fue a Chipre. De ahí era Bernabé natural. Él había nacido ahí. En ese primer viaje que todavía andaban con Marcos. Juan Marcos se rajó del segundo en adelante. Pero vamos a ver lo que sucedió ahí, en Chipre. Vamos a los Hechos, capítulo 13. Se fue el primer viaje misionero de Pablo. Hechos 13, y el verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Enviado por quién? Por el Espíritu Santo. Oh. ¿Enviado por quién? Por el Espíritu Santo. Oh. Enviado por el Espíritu Santo. Lo que usted va a ver que pasó fue porque el Espíritu Santo lo envió. Y el Espíritu Santo, cuando te envía, Él va contigo. Cuando el Espíritu Santo no te envía, Él va contigo. Porque Él no se puede separar de ti, Él está dentro de ti, pero no se manifiesta. Es lo mismo que si no tuviera. Comienza a leer a partir del verso 6. Para que veamos lo que sucedió en Chipre. Amén. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús. Un mago, falso profeta, judío. Sigue leyendo. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Párate ahí un momentito. El procónsul era el gobernador de Chipre. Ese era el título que le daban al gobernador, la persona de más alto nivel de la región, de toda la isla. Sigue leyendo. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Sigue leyendo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del Era un hijo del diablo. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas,
y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Viendo que Lo que había sucedido. eso era lo que yo le decía el día pasado. Dios no es un milagrero. Pero él creyó porque vio lo que Dios hizo. Gloria a Dios. En ese momento había que confirmar la palabra. Sobre todo con la mala fama que tenía el cristianismo. Y eso de la mala fama, antes de seguir, yo quiero que ustedes vean, porque le he hablado como varias veces de eso. Busque ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 28 de Hechos. Léase el verso 22. 28-22. Eso fue lo que le dijeron los líderes judíos a Pablo cuando Pablo llegó a Roma, que lo mandó a buscar, porque quería hablar con ellos. Quería comunicarle a ellos. Decía la razón por la cual él estaba en Roma. Fue preso y quería comunicarse con ellos. Quería comunicarle el mensaje de Dios. Y eso que está ahí fue lo que ellos dijeron. Léelo. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra él. Hablando del cristianismo. Le decían la secta de los fariseos, de los nazarenos. De los nazarenos, le decían los del camino. En ese momento, no solamente en el imperio, en la misma Roma, esa era la fama que tenía el cristianismo. Era una secta peligrosa que amenazaba con subvertir el orden establecido. Entonces, Lucas, en su evangelio y ahora en los Hechos, presenta una serie de acontecimientos para que la gente entienda que lo que piensa la gente del cristianismo era incorrecto. Gloria al Señor. Empezando por Chipre. Después fueron a Filipo. Y usted sabe lo que pasó en Filipo, ¿verdad? Pablo le reprendió un espíritu de adivinación a una criada. Un espíritu de adivinación que lo estaba importunando. Desde que ellos llegaron, el espíritu empezó a decir: esos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el mensaje de salvación. Gloria a Dios. Pero en boca del diablo es un peligro, la verdad. Aleluya. Todo lo que el diablo hace procura tres cosas: robar, matar y destruir, aunque sea verdad. Entonces el espíritu lo que procuraba era congraciarse con ellos, porque sabían que ellos tenían poder para echarlo, para pasar desapercibido. Bendito Dios. Y recuérdese que aunque eso pasó en el primer siglo, eso está vigente igualito. Amén. Igualito, el diablo sigue siendo el mismo diablo. Y Pablo se dio cuenta que aunque las palabras salían de la boca de la criada, provenían de un demonio. Nosotros tenemos que tener ese discernimiento también. Porque fue una persona que habló, pero Pablo sabía que era un demonio que estaba hablando. Por eso lo reprendió. Y la criada no era solo una criada, una esclava, era más que eso, era un negocio. Era una pequeña empresa andante. Y sus dueños vivían de ella. Parece que conocía bien el asunto. No crea que eso es cuestión de ahora. No hay una cosa que le guste más a la gente que le digan lo que va a pasar y lo que no va a pasar. ¿Y qué tú crees de este negocito que yo tengo? ¿Qué dice en la carta? Gloria a Dios. Y este que me está tirando el ojo, o esta, ¿qué pasa? ¿Qué tú crees que pasa ahí? A la gente le gusta que le digan eso. Y parece que tenía mucha demanda la criada. Amén.
Y cuando salió el espíritu, que era la fuente del negocio, los amos se incomodaron con Pablo y lo llevaron a la corte. Lo llevaron a la corte, alborotaron la ciudad. Le dijeron que ellos alborotaban la ciudad porque el diablo la alborota y después te echa la culpa a ti. Que alborotaban la ciudad y que enseñaban nuevo evangelio. Enseñan costumbre que a nosotros no nos es lícito saber porque somos ciudadanos romanos. Lo llevan donde los magistrados, una corte colegiada de varios magistrados, y le dan una pela a Pablo y Silas. No sé por qué no le pasó a Lucas, porque Lucas andaba con ellos. Porque tú no ves que dice nosotros. Lucas andaba ahí también. Pero parece que Pablo y Silas era lo que predicaban y lo que hacían la cosa. Y le dan una pela a los dos. Y lo llevan a la cárcel. Y como se le consideraba preso muy peligroso, pónganlo allá en la solitaria y asegúrenlo con el cepo. ¿Usted sabe lo que era el cepo? Era una cuestión que le agarraba los pies para que no se pudiera mover. Porque eran peligrosos. Me estaba riendo por eso, era Raquel, cuando tú utilizaste el texto de Hechos 16:25. Digo, eso es mi mensaje. Búsquenlo. Pero recuerde lo que yo le digo. La Biblia saborea, léela despacio. No tenga prisa cuando usted esté leyendo la palabra de Dios. Lee ese versículo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Orando. Pablo y Silas decidieron hacer un culto de oración. Recuérdese que usted puede hacer un culto de oración. Por eso se habla del culto familiar. Usted y su mujer pueden hacer un culto eficaz. Ustedes son válidos. Jesús dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí en medio estoy yo. No tienen que ser más de 2 o 3. Ellos organizan un culto de oración, pero lo hacen a la noche donde ya los presos han tomado la última comida, tienen que oír obligados. Y dentro del curso de oración incluyen himnos de alabanza. De manera que no crean que eso me lo invento yo nomás de aquí, eso es bíblico. Usted puede incorporar y debe incorporar alabanza cuando usted está hablando de Dios. Amén. Y los presos, ay mamacita. Usted sabe cuáles son los presos, ¿verdad? Ahora, porque aquellos eran literales. Yo quiero que si aquí hay alguien que está preso, oiga lo que nosotros estamos predicando. Para que se caigan las cadenas. Para que se caigan las cadenas. Para que se caigan las cadenas. Estoy hablando en serio. Estoy hablando en serio. Y yo voy a mandar un terremoto, pero un terremoto localizado, nada más ahí en la cárcel. Y todo el mundo sabía que eso fue por ellos. Todo el mundo lo sabía. Nadie tuvo que decirse. Eso por esos hombres que están ahí, que ha pasado esto. Todo el mundo se dio cuenta que era por ellos. No tuvieron que decírselo a nadie. Dice la Biblia que las cadenas se soltaron las cadenas. Si abrieron las puertas de las cárceles individuales que tenían, las celdas individuales, y la puerta principal de la cárcel se abrió. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que la alabanza puso en libertad a todos los que estaban cautivos. Y es un principio principal que todavía funciona. Todavía funciona. Y quiero que los que le cantan a Dios oigan esto. Porque es que lo estamos instando a santificarnos todos, no a ustedes solos, en esta iglesia. Para que cuando usted canta se rompe la cadena del diablo y la gente sea libre. Que la gente sea libre. Gloria al carcelero, no tuvo que decirle a nadie lo que pasó, él cogió para allá. Él sabía que era eso.
que había sido por esos hombres. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Y eso llegó a oídos de los que lo azotaron. Llegó a oídos de ellos. A ellos le dijeron, mira, los hombres que están ahí, que tú llevaste en este revolú, y hay un terremoto, ha hecho un lío ahí. Y mandó al alguacil para que los pongan en libertad. Váyanse al versículo, vean el 35 primero. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y los alguaciles fueron, y Pablo le dijo a nosotros, tú eres loco. Después que nos azotaron, siendo nosotros ciudadanos romanos, eso no se podía hacer. No se podía azotar a un ciudadano romano sin una orden de un juez. No, tú eres para conseguir la ciudadanía romana. En esa época había que gastar muchísimo dinero. Después que nos tiró aquí como nadie, que vengan ellos, soltaron y se asustaron. Gloria a Dios. ¿Qué le dijeron? Que son ciudadanos romanos, pues estamos fritos. Aleluya, no te metas con los hijos de Dios. No te metas con los hijos de Dios. Sobre todo cuando lo ha enviado el Espíritu Santo. No te metas con los hijos de Dios. No te metas problemas con los hijos de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Tuvieron que excusarse con ellos, pedirle excusa. Y como Pablo sabía ya que el objetivo del reino se había cumplido, él no estaba en pleito ni que de corte. Yo no estoy en corte, yo estoy en lo mío. Yo ando predicando el evangelio, dando a conocer el reino. Oh, bendito sea el Señor. Y dice la Biblia que salieron de la ciudad. Pero el recorrido siguió. Recuérdense que Dios está tratando con la más alta autoridad del reino para convertir a algunos y para que los que tenían malas influencias por lo que se decía del cristianismo vieran lo que sucediera y cambiaran de actitud. De manera que Dios sabe cómo resolver el problema. No te defiendas, no tienes tú que defender. Gloria a Dios. ¿Verdad? No te defiendas tú. Vamos a ver ahora lo que ocurrió en Corinto. La gente andaba predicando. Y una cosa que no quiero que usted se acostumbre cuando entremos en detalle a tu libro de Hechos. Cuando uno hable de que de Filipo pasaron a Corinto, usted cree como que cruza la calle y allí eran 300 y 400 kilómetros a pie. A pie. Porque a veces, por eso que le digo que lea la palabra de paso, a veces tú lo lees en tu casa. Y allí pasaron así. Sí. Llamaron un Uber. A pie. Aleluya. En Corinto, en la provincia de Acaya, la principal de Corinto, los judíos se opusieron resueltamente a que predicaran el evangelio. Qué ironía. Aquellos que Dios llamó para que fueran ellos que proclamaran el evangelio, fueron los que se opusieron con más rigor a la predicación del evangelio. Pero a pesar de la oposición de ellos, amenazaron con matarlo y Jehová le habló a Pablo. Es otra cosa que sucede cuando el Espíritu te envía. El Espíritu también te habla. Y le dijo, no tengas miedo, Pablo. No te pondrás la mano, yo tengo mucho pueblo aquí.
Gloria a Dios. Sigue predicando. Amén. Yo tengo mucho pueblo, aquí no te preocupes. Siguieron predicando y se convirtieron judíos. Bueno, el principal de la sinagoga con toda su familia se convierte. Gloria a Dios. Y los judíos se pusieron furiosos por esa conversión. Porque ellos no entraban, pero tampoco querían que otro entrara. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Yo tomé una nota que dice aquí: los judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Y vamos a ver lo que pasó cuando lo llevaron a la corte. Tú tienes ahí, búsquense Hechos 18. Qué bueno. Vamos a ver lo que pasó cuando el gobernador de la provincia oyó a Pablo hablar en su defensa. En los versos 14 al 16 debe estar esa descripción. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: Galión era el gobernador. Ajá. si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. ¿Qué? Lee eso último. Váyanse de aquí. Aquí no estamos para perder el tiempo. Ustedes venir a acusar a esos hombres que están haciendo tumulto, que están alborotando la ciudad, eso es perder el tiempo. Y este tribunal no está para perder el tiempo. Eso es cuando el Espíritu te manda. No vaya solo. No vaya solo. No vaya solo, que el Espíritu sabe lo que va a hacer cuando Él te manda. Bendito sea tu nombre. Alabar. Eso fue lo que hizo Lucas. Lucas fue el primer apologista que Dios usó para aquellos que se oponían al Evangelio y lo denostaban. Que Lucas revelara la verdad del Evangelio. Y que la gente, no solo Teófilo, a quien él le dirigió, que el mundo entero lo entendiera. Vamos a ver lo que pasó en Éfeso ahora. Aleluya. Aleluya. Usted sabe que en Éfeso había una de las maravillas del mundo de esa época. Que era el templo de Diana. Una maravilla del mundo. Y habían unos artesanos que hacían réplica del templo. Un templecito chiquitico. Y lo vendían. Y ganaban mucho dinero con eso. Parece que eran buenos haciendo los templecitos. Y a la gente le gusta comprar todo eso de que da suerte. Ay, 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 ay. Eso de que da suerte. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Y Pablo empezó a predicar en la provincia y los alrededores que no son dioses aquellos que se fabrican con la mano. Y empezó a disminuir la venta de los templecitos. Gloria a Dios. Pero la venta no disminuyó ni un 10 ni un 15%. Fue tan notoria que los artesanos tuvieron que decir: ¿y qué es lo que está pasando? Es un tal Pablo que anda por ahí diciendo que no son dioses los que se hacen con la mano. Y parece que la gente lo está creyendo. Y alborotaron la ciudad. Oye, alborotaron ellos. El diablo alborota la ciudad y después dice que somos nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado sea su nombre. Exaltado sea su nombre. Ahí hay cosas que vale la pena que nosotros veamos. Eso está en el capítulo 19. Múdese ahí. Hechos 19. Y quiero ver lo que dices. Ellos alborotaron la ciudad. Ese fue el alboroto más grande que ocurrió en Éfeso contra la predicación del Evangelio. Mira a ver qué dice el verso 31 del 19.
Ajá. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, Amigos de Pablo, las autoridades. Ajá. le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Mi hermano, a veces andamos con el Espíritu Santo, pero el avisado ve peligro y se aparta. David sabía que el Señor lo había ungido, pero se metió en la prueba de hablar. Amén. Gloria a Dios. Porque Saúl no está hablando. O sea, no podemos tentar al Señor en lo que le puede hacer. Jesús no lo hizo. Jesús no lo hizo. Jesús tenía el poder para arrojarse del pináculo del templo y que sucediera lo que decía la Biblia. Pero no podemos tentar al Señor. Pablo no salió porque él quería salir. Pablo no tenía miedo, quería salir. Gloria al Señor. Pero lo que yo quiero que usted lea conmigo. Ay. Veamos lo que dijo el ejecutivo principal cuando lograron calmar el alboroto que hizo la gente. Lo puede leer ahí a partir del verso 35. Lee unos cuantos versículos ahí. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Ellos lo habían acusado de sacrilegio público. Sacrilegio es usted profanar algo santo, de considerarlo, tenerlo en poco. Y por haber dicho lo que dijeron, entonces decían que estaban tomando en poco la santidad y el prestigio de la diosa más venerada de todo Asia. Y lo llevaron al tribunal bajo la acusación de sacrilegio público. Y eso es lo que él está diciendo. Que lo que ellos hicieron no es sacrilegio público, el que lo juzgó. Sigue leyendo. Lee unos versículos más. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y dicho eso, le dijo a los que habían llevado presos: vayan. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Exaltado sea su nombre. Yo quiero que usted sepa por qué el Espíritu Santo puso esos textos ahí. Lucas está desmontando con lujo de detalle los argumentos de que el cristianismo era una secta subversiva que ponía en peligro el orden legal. Gloria al Señor. Quiero que veamos ahora lo que sucedió en Judea durante la última visita de Pablo. La última visita que Pablo fue a Judea, el Sanedrín le hizo una acusación. ¿De qué lo acusó, pastor? Violación de la santidad del templo de Jerusalén y de provocar disturbios en todo el imperio. Lo acusó el Sanedrín. El mismo Sanedrín, los principales sacerdotes y los ancianos de Israel, que habían puesto a Jesús en manos de Pilato, una generación después,
los mismos principales sacerdotes y los mismos ancianos de Israel pusieron a Pablo en manos de las autoridades romanas con el mismo propósito que pusieron a Jesús. Gloria al Señor. Por eso cuando usted esté leyendo esa historia y usted vea que las autoridades cuando están juzgando a Pablo le dicen que si quiere ir a ser juzgado por ellos, Pablo dijo no, apelo al César. Porque Pablo sabía que el mismo objetivo que tenían con él era que hicieran lo mismo que hicieron con Jesús. Que le hicieran un juicio mañana y lo condenaran a muerte. Por eso ellos recurren a las autoridades judías romanas para acusarlo. Porque ellos tenían su corte y podían hacerlo. Podían condenar a una persona a muerte, pero no podían aplicar la pena de muerte si los romanos no se lo autorizaban. Esa es la razón de la intervención de Pilato en el juicio de Jesús. Bendito sea su nombre. Y aquí sucede lo mismo. Se repite la historia otra vez. Bendito sea tu nombre, Señor. Y yo quiero que nosotros veamos cuando a Pablo se le permitió defenderse ante los procuradores Félix y Festo, ¿cómo reaccionaron ellos? Ese fue Agripa, el que tú dices. Pablo por poco me persuade a ser cristiano. Gloria a Dios. Que Pablo dijo, ojalá que por poco o por mucho, todos los que están aquí fueran hechos cristianos, menos estas cadenas. Gloria al Señor. Eso fue después. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre. Vaya a Hechos 24. Y vea cómo reaccionaron las autoridades después de la defensa de Pablo. 24. Empieza a leer como del 22 al 25 por ahí. Entonces Félix, oído estas cosas, estando bien informado de este camino, Él conocía los pormenores del judaísmo, porque tenía mucho en representación del Imperio Romano, siendo un líder en Israel, en Judea, en toda esa región. Sigue leyendo. les aplazó, diciendo: cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Usted entiende esa parte? Cuando yo a Pablo predicar el evangelio, se espantó. ¿Qué es esto? Yo nunca había oído esto. Yo no sabía que fuera así. Gloria al Señor. A Pablo lo llevaron a la más alta instancia del Imperio Romano dentro de la región. Lo llevaron al rey Agripa II, que era el que tú te referías, que era un subordinado, un rey de Israel, pero subordinado a Roma. Y vamos a ver lo que él dijo en el versículo 26, cuando supo y oyó a Pablo hablar. 26, lee los versos 30 al 32 del 26. Amén. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. 26, 30 al 32. Sí, sigue leyendo. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Si él hubiera apelado al tribunal de César,
podía haber sido puesto en libertad. Pero Pablo sabe muy bien por qué él apeló a César. Porque si no apelaba al tribunal del César, iban a proponer que fuera juzgado por los judíos. Y Pablo sabía lo que iba a pasar. No, yo quiero ir allá para el César. Gloria al Señor. Y además Pablo también apela al César. Porque recuérdense cuando se le dio la profecía de que no fuera a Jerusalén, que si yo qué, Pablo, es necesario que como testificaste aquí de mí, es necesario que lo haga en Roma. Pablo sabía que tenía que ir a Roma por el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te diga algo, nunca se te olvide. Nunca se te olvide. Por eso él apela a Roma. No, yo tengo que ir a Roma, yo tengo que ir allá. Gloria al Señor. Y quiero que veamos finalmente lo que sucedió cuando Pablo llegó a Roma. Ustedes saben la travesía. Tenemos que cortar estos textos porque las historias son muy largas. Y en un solo se nos iría el tiempo completo y más. Ustedes saben lo que pasó en el trayecto de Cesarea hacia Roma. Todo el mal tiempo que hubo y todas las cuestiones y esto y las tormentas. Gloria al Señor. A veces Dios permite que nosotros, que esas cosas pasen para que nosotros sepamos también que el diablo es capaz de hacer cosas. De levantar tormentas y cosas cuando Dios te llama. Dios lo permite. Y si Dios no permitiera eso, ¿cómo nosotros supiéramos de lo que es capaz el diablo? Y aún sabiendo, a veces no nos cuidamos lo suficiente. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Y cuando llegan a Roma, lo primero que Pablo hace es que manda a buscar a los judíos. Los judíos a Roma y le dice a ellos por qué lo llevaron preso a Roma. Y que lo había mandado a buscar porque quería conversar con ellos, hablarle, traer un mensaje que le trae de parte de Dios. Y ellos le dicen a Pablo que ellos no habían recibido cartas respecto a él y que nadie había ido para acusarlo. Y lo que le responden finalmente fue lo que usted leyó en Hechos 28-22. Nadie no ha hablado de ti, no hemos recibido cartas, no sabíamos que tú venías preso. Aquí nadie vino en contra de ti para acusarte. Ahora, una cosa sí sabemos. Queremos oír de ti, pero por toda parte se habla mal de ese camino. Esa era la realidad. Fíjense que estamos en el capítulo final ya del libro de los Hechos. Y esa era una realidad en el momento en que se escribe el libro hasta que se terminó. Se hablaba mal del cristianismo. Por eso Dios necesitaba un apologista. Un defensor del evangelio que conociera la verdad. Alguien como el doctor Lucas de Antioquía, que era cristiano hasta los tuétanos. Bendito sea tu nombre, Señor. A Pablo le permiten 2 años predicar el evangelio sin ningún estorbo, solamente con custodia permanente en una casa y que lo fuera a ver todo el mundo. Y eso es la corte del César. Es imposible que si lo que se decía del cristianismo hubiera tenido una pizca de verdad, la guardia pretoriana, que era la que estaba cuidando en Roma, Pablo iba a permitir que Pablo predicara el evangelio abiertamente. Ahí en el capítulo 28, le hace los versículos 30 y 31. Ajá. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Bendito sea su nombre. Sea Jehová. Cuando Cristo termina su ministerio terrenal, que cualquiera ve esos 12 hombrecitos ahí y le pregunta a Cristo, ¿qué es lo que tú vas a hacer con eso? Con esos 12 voy yo a llevar el evangelio al mundo entero. 12. Con Pedro y cosas y Jacobo y Juan que querían, sí, con eso yo lo voy a hacer. Con ese grupito. Con ese grupito.
Que a veces creemos que Dios llamó a Pablo porque Pablo era un intelectual, Pedro era un pecador. Y después que fue lleno del Espíritu Santo, cuando habló en el Sanedrín, ellos se quedaron con la boca abierta. Y lo único que dijeron es que reconocían que habían estado con Jesús. Era el único currículo que tenían. Bendito sea tu nombre. Eso ocurrió en el primer siglo. Y nosotros somos los apologistas de hoy, que tenemos que defender el Evangelio hoy. Cuando usted oye a alguien decir que el Evangelio se defiende solo, no es antibíblico. Busque la primera epístola de Pedro, capítulo 3. Lo estoy oyendo que alguien lo está recitando de memoria por ahí. Lo está recitando bien. Sí. Sí. Sí, es el 3.15, pero si usted quiere hablar del 14, para que esté en contexto. Gloria a Dios. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Sigue leyendo. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os perturbéis, sino santificad a Dios en el Señor con vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En la escuela, en la universidad, en el tren, en el taxi, en la casa, con los vecinos, con la familia. Con mansedumbre y reverencia, como hijo de Dios, sin ira. Pero tenemos que discernir una cosa. Tenemos que discernir algo para la defensa. Cuando alguien te confronte porque rechaza el Evangelio y no lo quiere, y te diga a ti que le demuestre que Dios es verdad, Dios no te llamó a ti a demostrarle a nadie que es verdad. Dice, demuéstrame tú a mí que Dios no es verdad. Ahora, cuando usted discierna que una gente está preguntando porque quiere acercarse a la fe, entonces usted hace eso. Nosotros somos los apologistas de esta época. Hay una hija de una hermana de aquí de la iglesia que le dice a su mamá que le está predicando el Evangelio. Pero ven acá, hermanos. Dios lo sabe todo. Eso es lo que a mí me dice, lo que yo oigo, que Dios lo sabe todas las cosas. Y si Dios sabe todas las cosas, ¿para qué Dios hizo al diablo? Si Dios sabía que el diablo se le iba a oponer. Gloria a Dios. Y si lo hizo, ¿por qué no lo hizo de tal manera que el diablo no hiciera los desastres que ha hecho? Amén. Es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil de contestar, pero nosotros somos los Lucas de este tiempo. A esa gente que están buscando, queriendo acercarse a la fe, nosotros tenemos que estar preparados, como dice la palabra, para contestar esa pregunta. Amén. Gloria al Señor. Esa hermana, usted se sienta con su maestra de escuela bíblica. Mira, mi hija me está desafiando, así que no puedo contestar esta pregunta. ¿Qué yo debo hacer? Yo me cogí la cuestión para mí. Yo voy a llamar a su hija por videocámara y le voy a contestar esa pregunta. Y cualquier otra pregunta que tenga de la Biblia que le pueda contestar. Pero es una pregunta que usted tiene que le va a decir a la gente, no por esto y esto, no. Porque eso lo dice mucha gente y hay que lo diga con inquietud sincera. Gloria al Señor. Mi hermana, usted que fue que la pusieron en ese libro, lo primero que usted tiene que cuando esté hablando con esa hija suya, dígale a esa hija suya que ella tiene libre albedrío, que se lo dio Dios. Dios te dio libre albedrío para que tú escojas lo que tú quieres hacer. Y el hecho de que Dios te diera libre albedrío para que tú le obedezcas o no le obedezcas, eso ya plantea el bien y el mal. Porque Dios te da libre albedrío y te dice, por aquí te va bien,
por aquí te va mal, escoge. El libre albedrío presenta la presencia del bien y el mal, porque Dios pudo haber hecho de una sola forma, que tú no pudieras desobedecerle. Entonces lo que estaba haciendo era un robot. Lo que estaba haciendo entonces era un robot, si tú no podías, pero Dios decidió de otra manera. Cuando Dios te dio libre albedrío, Dios sabía que podía venir el mal por algún lado. Dios lo sabía. Que sabía que era el diablo. Yo sé que Dios es omnisciente, pero yo no sé cómo Dios manifiesta su omnisciencia, porque yo tendría que ser omnisciente para entenderlo y yo no soy eso. Y les voy a poner un ejemplo a ustedes, que ustedes lo conocen todo. Cuando Dios va a dividir el reino de Israel por los pecados de Salomón, Dios llama a Jeroboam, que es un joven que le sirve a Salomón en el reino, le da una profecía de que va a quitar a Salomón del reino y que le va a dar a él 10 tribus para que él gobierne sobre esas 10 tribus. ¿Y qué le dice Dios a él? Si tú me eres fiel y manejas el reinado como David, te va bien. Eso le dice Dios a él, ¿verdad? Desde que él empezó más mal que Salomón. Desde que empezó, desde el primer día. Entonces usted me dice, ¿y Dios no lo sabía? Dios lo sabe todo, pero yo no sé cómo Dios ejerce su omnisciencia. Si Dios sabía que él iba a ser malo, ¿para qué le dice que sea bueno? Yo no sé cómo Dios ejerce su omnisciencia. Por eso Dios no pone a nadie para que fracase en un ministerio. Ese no es su carácter. Yo a nadie pone para que fracase en un ministerio. Eso es contrario a la Biblia, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Dios no quiere que a ti te vaya mal en un ministerio. Y Dios te pone y a ti te va mal. Entonces Dios no lo sabía. Dios sabe todas las cosas, pero yo no sé cómo Dios ejerce el don de la omnisciencia, porque yo no soy omnisciente. Aleluya. Entonces, así es que tiene que empezar a contestarle. Gloria a Dios. Yo te predico el evangelio a ti. Yo te digo que si crees en la palabra de Dios, te va bien. Si no crees en la palabra de Dios, te va mal. Pero la elección la tomas tú. Dios sabía de antemano que el mal podía venir sobre su creación. Por eso el plan de la salvación, como estuvimos estudiando en estos días, viene desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1, 18 a 20. Desde antes, cuando Dios estaba haciendo los planos del mundo, ahí en los planos estábamos nosotros como la corona de la creación. Voy a crear el hombre y le voy a dar libre albedrío. Pero el hombre puede hacer mal uso del libre albedrío. Si hace mal uso del libre albedrío y se pierde, ¿cómo lo voy a rescatar? Imagino que Jesucristo, que tiene esa conversación, dice: yo voy y lo sabe. Desde antes de la fundación del mundo. Ahí lo dice la primera epístola de Pedro, claro. El libre albedrío implica la presencia del mal, porque el libre albedrío significa que tú le sirves a Dios si quieres, si no quieres, no le sirve, pero si no le sirve, te va mal. Y el te va mal, el término mal implica la presencia del mal. ¿Por dónde vino? Por Satanás. Gloria al Señor, es lo que tiene que decirle a tu vida. Es lo que tiene que decirle a tu hijo. Y cuando alguien te diga que le demuestre que Dios es verdad, Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a proclamar el evangelio, la buena nueva. A Dios nadie lo puede meter en un laboratorio de que una fórmula, míralo a ti. ¿Quién es el hombre para estar demostrando a Dios? Cuando una gente con malicia te dice eso, usted no se mete en ese tipo de discusión. Pero usted tiene que discernir si la persona anda buscando, inquieto, buscando la verdad, como en este caso, o si la persona quiere
incomodarte y manifestar su incredulidad contigo. No pierdas tu tiempo con eso. Y usted lo puede discernir porque usted se da cuenta. Gloria a Dios. A veces hasta en la forma de abordarlo usted se da cuenta. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre. Este estudio es de preparación para entrar a los hechos. Preparación para entrar a los hechos. Cuando entremos a los hechos, que veamos esos textos, que los vamos a ver, ya usted sabe por qué ese texto está ahí. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Exaltado sea tu nombre. Aleluya, Nicky. Nos fuimos en gloria, pero nos la pasaron. Aleluya. Parece que estaba bueno, Nicky, porque nos la pasaron.